Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad penal de los docentes cuando de alguna manera pueden incurrir en omisión de atender a los alumnos y a las alumnas cuando sobre ellos se está proyectando algún tipo de violencia escolar, acoso escolar o bullying. Vamos a hablar de la responsabilidad penal que pueden tener los docentes. En algún momento verán por aquí arriba un enlace a una presentación de la que ya se aludía al acoso escolar. Pero hoy nos vamos a centrar concretamente en este aspecto de responsabilidad penal de los docentes. También conviene advertir que en algún momento, cuando se hablaba de la autoridad del profesorado y cuando se hablaba de la responsabilidad patrimonial de los centros educativos, también se aludía al artículo 1903 del Código Civil. Bueno, todo tiene algo que ver sobre el aspecto que vamos a tratar. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero, de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Bien, un informe de la Fundación Mutua Madrileña, no veía bien con la de gafas, y la Fundación ANAR, que cuida de los derechos de los menores, de los menores vulnerables, hicieron en 2022, la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR hicieron en 2022 un estudio sobre campo, recogiendo la opinión de los alumnos en cuanto a la intervención del profesorado en los aspectos de la violencia escolar, del acoso escolar. Y bueno, evidentemente he traído una de las pantallas, de las diapositivas, en la que se dice que aproximadamente el 45% del profesorado dejaba de atender los requerimientos, las peticiones y las quejas de los alumnos perjudicados, de los alumnos acosados, para de alguna manera ayudarles a gestionar la situación. El 45% de los alumnos, algo más, indicaban que el profesorado no les ofrecía suficiente apoyo, suficiente atención. Ya les he dicho que en este canal se opina poco y se da información. ¿Qué es para UNICEF? ¿Cómo enmarca UNICEF lo que sería la violencia escolar y el acoso escolar? Vamos a traer una tabla muy sencilla para su comprensión. En los ambientes de exclusión social, bueno, pues una concreción de acoso, de bullying, puede ser ignorar al alumno, no dejarlo participar en las actividades, ya sean formales o no formales, actividades divertidas, juegos, recreos, agresión verbal, insultar, poner motes ofensivos, hablar mal del otro, daños y violencias contra las cosas, esconderles objetos, lo típico, no encuentro mi estuche, mis colores, mis útiles de dibujo, romper las cosas al alumno o a la alumna que son víctimas de esta violencia, robarles sus objetos personales. Agresiones físicas, por supuesto, pegarles, amenazas, con ánimo de meter miedo, obligarles y chantajearles, utilizar armas. Y el acoso y la agresión sexual, la violencia sexual, acosar y agredir. Estos son los ámbitos que enmarca UNICEF relacionados con la violencia escolar. Pues el Código Penal lo recoge. Ustedes dirán,
pero los alumnos menores de 14 años no son, desde el punto de vista jurídico, punibles. Cuidado, los alumnos no, pero los mayores, a los que están a su cargo, sí. Profesores, padres o tutores. Cuidado con este matiz. Bueno, pues el Código Penal establece, no solo voy a leer a ustedes, no es necesario, dónde se encardinan las amenazas, las coacciones, las injurias, las calumnias, las agresiones y abusos sexuales y el homicidio doloso. Bien, ahí lo tienen ustedes en el Código Penal. Les vuelvo a repetir que aunque los menores de 14 años, desde el punto de vista penal, no son punibles, sí lo son los mayores a los que están a su cargo. ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado? ¿Qué dijo en su momento la Fiscalía General del Estado? En una instrucción que ya es antigua, venía a decir, y trayendo a colación o el Código Penal, que se castiga a quien inflija a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, así como actos hostiles, humillaciones reiteradas. Bueno, no sigo leyendo. Estas son las características propias del acoso, de la violencia escolar, del bullying. Comisión por omisión. Y nos referimos evidentemente a la dejación de funciones de los profesores. ¿Qué dejación de funciones? Las que recoge la Ley Orgánica de Educación de 2006 en el artículo 91, cuando dice en su letra G que los docentes tienen que contribuir a que las actividades se desarrollen en un clima seguro, de respeto, de tolerancia, de participación, etcétera, etcétera, etcétera. En un entorno de valores educativos. Esa es una función que tienen ustedes los docentes. Como estamos hablando del dolo, del delito por omisión, para que haya omisión es necesario, primero, que se acredite por el centro, que se acredite que el centro escolar, sus profesores o tutores o el equipo directivo, siendo conocedores de un daño infligido a un alumno en el entorno que estamos hablando de acoso, violencia escolar o bullying, siendo conocedores de ese daño, siendo conocedores de que existe una víctima, no actúen. Y les recuerdo lo que decía el artículo 1903 del Código Civil, que es que mientras los menores estén a cargo de otros, estos otros son responsables de lo que ocurra en el centro educativo. Es decir, cuando los menores entran en el centro educativo, están a cargo del equipo directivo y de los profesores. Bien, en estos casos, si el profesorado no presta, entre comillas, el socorro y la atención suficiente, podrá ser penalmente responsable como autor de un delito por omisión, cuando teniendo conocimiento de las circunstancias que concurren sobre unas víctimas, no las prestan la debida atención. Y la debida atención es cuando no corrigen a los agresores, cuando no les ponen conductas disciplinarias correctoras, cuando a las conductas disciplinarias no les ponen sanciones correctoras. Eso sería el delito por omisión. Bien, pues esto es lo que les quería decir a ustedes. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias, buenos días.